que te llega a tocar, ponlo fuera de tu alcance, solo con la prevención. Evita. Muy buenos días, tengan todos bienvenidos a las charlas preventivas del mediodía, Prevención en Acción. Esta mañana tenemos de invitada a la doctora Catherine Palacios Tairo, médico asistente del Departamento de Promoción de la Salud, Prevención y Control Nacional del Cáncer, con el tema Vacuna a tus hijos, beneficios de la vacuna del VPH. Buenas tardes con todos. Bueno, el día de hoy vamos a hablar, como bien lo mencionaron, acerca de los beneficios de la vacuna contra el virus VPH. Siguiente, por favor. Perfecto. Pero entonces, para conocer de dónde surge la vacuna, cuál es el objetivo que tiene la vacuna y por qué la población sobre la cual se está indicando la aplicación, es necesario que conozcamos un poco acerca del virus papiloma y los cánceres que estos producen. Siguiente, por favor. Entonces, a grosso modo, el virus papiloma pues, es el causante del casi 90 a 99% de los casos de cáncer de cuello uterino. Ahora, el virus papiloma no solo produce cáncer de cuello uterino, también produce cáncer de orofaringe, cáncer de pene, cáncer de ano, cáncer de vagina y cáncer de vulva, aunque lo hace con menor frecuencia, ¿correcto? Por ende, la infección por el virus papiloma es el factor indispensable para que se dé el desarrollo de estos diferentes tipos de cánceres. Siguiente. Pero entonces, esta es una infección de transmisión definitivamente sexual, pero es muy frecuente esta infección. Existen más de 200 tipos de virus papiloma. De estos más de 200 tipos, 15 son los que son considerados de alto riesgo y que son los causantes o participan dentro del riesgo para desarrollar cáncer de cuello uterino. Y son los causantes, como habíamos mencionado, de ese 90 a 99% de casos de cáncer de cuello uterino. De estos 15 que habíamos mencionado, pues hay diferentes, los subtipos, y los conocemos por números. Y podemos ver ahí en el gráfico que el virus papiloma de tipo 16 es el más frecuente. Es el que casi se encarga de un 60-70% de causar los cánceres de cuello uterino. El virus papiloma número 18 es el encargado o el causante del otro 20%. Siguiente, por favor. Entonces podemos ver que el virus papiloma, al ser una infección de transmisión sexual, es muy frecuente. Ahora, ¿el virus papiloma es reciente? ¿Recién aparece este virus o desde cuándo surge? Pues el virus papiloma es un virus que existe hace millones de años, millones de años. Entonces, ¿quiénes tenían virus papiloma? Pues los varones y mujeres, nuestros predecesores, los que conocíamos y estudiamos en el colegio, los hombres de las cavernas, etc. Ya tenían virus papiloma. Y evidentemente, al haber un intercambio de relaciones sexuales, había intercambio de este tipo de virus papiloma. ¿Qué nos enseñó la historia? Que conforme la humanidad fue evolucionando y fueron migrando esas poblaciones, pues el virus fue cambiando. Y el tipo de virus que llega a América Latina, pues sí es un poco más agresivo del que existe en América del Norte, es decir, Estados Unidos y Canadá. ¿Correcto? Siguiente. Pero entonces este virus papiloma, ¿cuándo uno contrae esta infección? Cuando una mujer inicia actividad sexual, se considera que a los 2 años esta mujer ya tiene una infección por virus papiloma humano. Esta infección no tiene sintomatología, ¿correcto? Entonces no va a haber dolor, no va a haber sangrado, no va a haber flujo, no va a haber ningún tipo de síntoma. Muchas veces nos preguntan, ¿las verrugas son por virus papiloma? Sí. La presencia de esas verrugas están asociadas al virus papiloma 6 y 11, que no son los que producen cáncer, ¿correcto? Habíamos visto que quienes producen cáncer es el virus papiloma 16 y 18 sobre todo. Entonces, ¿las verrugas son el inicio o la etapa premaligna de un cáncer? No, las verrugas no tienen riesgo para desarrollar cáncer, porque están producidas por el virus papiloma de bajo riesgo, ¿correcto? Siguiente. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando una mujer inicia actividad sexual? A los 2 años asumimos que ya tiene una infección por virus papiloma. Esta infección o el ingreso de este virus papiloma ocasiona que la inmunidad a nivel de la parte ginecológica, vagina, vulva, cuello uterino, pues inicie un trabajo para aislar esta infección y poder eliminarla. ¿Cuánto tiempo demora la inmunidad de cada mujer en eliminar ese virus papiloma? Pues demora entre 6 meses y 2 años, ¿correcto?
¿quiénes eliminan el virus? La gran mayoría de nosotras logramos eliminar el virus papiloma, ¿correcto? Un pequeño porcentaje de nosotras, es decir, un 10% de mujeres no tienen la capacidad, su sistema inmunológico no tiene la capacidad de poder eliminar el virus. Y es en estas mujeres en donde esta infección se hace persistente. Esa persistencia, más de 2 años, 3 años, 4 años, puede llevar a los cambios que los papanicolaos buscan. Esos cambios que consideramos lesiones premalignas y que finalmente van a desencadenar o terminar en un cáncer de cuello uterino. ¿Cuánto tiempo tarda en desarrollarse estas lesiones premalignas? 15 a 20 años, ¿correcto? 15 a 20 años es el tiempo que tenemos para que esa mujer pueda tomarse o realizarse el tamizaje y poder detectar en esas condiciones premalignas y poder tratarlas y evitar que haya un desenlace a través de una neoplasia, ¿correcto? Entonces, de toda la cantidad de mujeres que pudieron infectarse por virus papiloma, el porcentaje que llegan a tener cáncer realmente es del 1 al 2%. La gran mayoría de mujeres logramos eliminar el virus en ese lapso de 6 meses a 2 años, ¿correcto? Siguiente, por favor. Entonces, en ese transcurso que conlleva la enfermedad y en donde nuestras defensas logran eliminar el virus, pues va a haber diferentes etapas. Una etapa en donde el virus está encapsulado, se está multiplicando, pero no llega a introducirse dentro de la célula. Esto puede deberse a que nuestras defensas son buenas, a que el virus no es tan agresivo, pero ¿qué sucede si el virus es más agresivo? ¿Qué pasa si nuestras defensas no son lo suficiente buenas? Entonces el virus consigue introducir parte de su genética a las células y ahí empiezan esos cambios que consideramos lesiones premalignas. Siguiente, por favor. Entonces, existen una serie de factores que deben ir sumados a la presencia del virus. ¿Es necesario tener virus papiloma para tener cáncer? Sí, pero es necesario tener muchos otros factores que van a facilitar que el virus produzca cáncer, ¿correcto? ¿Cuáles son esos otros factores? Miren, tenemos ahí factores genéticos, es decir, el antecedente familiar influye, sí. Entonces es importante que nosotros sepamos qué tipo de cáncer pudieron o no haber tenido nuestros familiares directos, papá, mamá, tíos, abuelos, ¿correcto? El tabaquismo influye, el tabaquismo es uno de los factores más importantes. ¿Por qué? Porque el tabaco ocasiona que ciertas sustancias cancerígenas estén a nivel del moco cervical y le da todas las condiciones al virus papiloma para avanzar. Siguiente, por ejemplo. Podemos ver acá, miren, la nicotina que está en el tabaco, cuando ingresa o se aspira o por cualquier forma que se consuma el tabaco, ya sea inhalando, masticando o fumando, pues esa sustancia termina a nivel de la secreción cervical. ¿Y qué hace? Esas mujeres que van a fumar pues tienen el doble de riesgo de desarrollar cáncer de cuello uterino, porque facilitan que el virus papiloma se quede dentro del cuello uterino. Le da todas las facilidades para producir lesiones premalignas y sobre todo ese tiempo que conocíamos de 15 a 20 años lo acorta. Y en esas mujeres que fuman, pues definitivamente el tiempo ya no es hasta 20 años, va a ser de 8 a 10 años, ¿correcto? ¿Qué otros factores también intervienen? Siguiente, por favor. El inicio de actividad sexual y la forma en la que llevamos nuestra sexualidad. Lamentablemente estamos viendo que el inicio de relaciones sexuales cada vez se hacen más jóvenes. ¿Ustedes creen que en el cuello, en el cuellito, en la anatomía de esa niña de 11, 12 o 13 años, habrá la capacidad de poder eliminar el virus? No la hay. Entonces, esas jóvenes, adolescentes que inician actividad sexual a temprana edad, pues están expuestas a que cuando contraigan el virus papiloma, pues tengan mayor persistencia y mayor probabilidad de desarrollo de cáncer. Si a esto le sumamos que nuestros jóvenes, cuando toman la decisión de iniciar actividad sexual, como vemos en esta encuesta, no usan un método de barrera, es decir, el preservativo. Hay que enseñarles a nuestros jóvenes a usar el preservativo. ¿Por qué el preservativo y no de repente los anticonceptivos o no de repente otro método hormonal? Porque es el anticonceptivo el método de barrera que va a disminuir la probabilidad de que se contagie el virus papiloma. Además de que definitivamente lo protege frente a otras infecciones como la hepatitis B, sífilis, gonorrea, tuberculosis genital. Entonces es indispensable que tomen conciencia de su sexualidad responsable los jóvenes. Entonces
el iniciar la actividad sexual, pues temprana edad les incrementa el riesgo. Pero ustedes me preguntarán, entonces, ¿a partir de qué edad es recomendable que una mujer o un varón inicie actividad sexual? Lo ideal es a partir de los 21 años, en donde se conoce que aparentemente ya ese cuello uterino tiene la suficiente madurez para poder eliminar el virus papiloma. Siguiente, por favor. Entre los otros factores definitivamente está la inmunidad. Habíamos hablado que el virus papiloma es eliminado gracias a nuestras propias defensas. ¿Qué influye en nuestras defensas? Mi alimentación, ¿no es cierto? Si tenemos una niña que sufre anemia, hay desnutrición desde pequeña, si nosotros no alimentamos a nuestros jóvenes bien, esos niños no van a generar buenas defensas. Y en este cuadrito lo vemos, yo se lo simplifico. ¿Qué es lo que sucede? Una niña que está desnutrida tiene menos defensas que aquella niña que tiene una buena alimentación desde pequeña, ¿correcto? Pero ¿qué pasa si a esa niña desnutrida yo decido alimentarla? Darle más soporte de proteínas, darle más vitaminas a través de frutas y verduras. ¿Esa niña logra recuperar? Sí, pero nunca igual al de aquella niña que estuvo bien nutrida desde el útero. Entonces, como mamás, estamos en la responsabilidad de que durante el embarazo podamos tomar nuestros suplementos de fierro, alimentarnos bien para que ese niño o esa niña nazcan con la suficiente defensa para que tenga una niñez, una adolescencia y una juventud adecuada. Siguiente. Entonces, otro factor importantísimo. Si hemos visto que el virus papiloma va a ocasionar lesiones premalignas y que tarda 15 a 20 años y que yo tengo la posibilidad de contar con muchos métodos de tamizaje como son el Papa Nicolau, el test molecular para detectar virus papiloma, lamentablemente nuestra población no se hace este despistaje, ¿correcto? Vemos acá en este cuadro. Entonces, mire, que mucha es la población en la línea azul que puede haber escuchado el Papa Nicolau, que sí sabe que de repente hay que tomarse un despistaje o realizarse un tamizaje. Pero ¿quiénes realmente lo realizan? Pues la cifra baja. Y en la línea roja tenemos que menos de la mitad de mujeres que pueden conocer sobre el virus papiloma, que pueden conocer sobre el Papa Nicolau, no se lo realizan. Entonces estamos perdiendo esa oportunidad valiosa de poder detectar a aquellas mujeres que no pudieron eliminar el virus papiloma y que están en riesgo para desarrollar cáncer. Siguiente. Entonces, ¿qué está sucediendo a nivel mundial? A nivel mundial estamos teniendo un incremento progresivo de los casos de cáncer de cuello uterino. Pero ustedes se preguntarán, ¿en dónde? Y es importante que lo sepamos. Si ustedes ven este mapa, por ejemplo, este es un mapa en el cual aquellos países que tienen un color azul más intenso tienen más casos de cáncer de cuello uterino. Vemos qué continente es el que tiene más cáncer de cuello uterino, definitivamente África, ¿no es cierto? ¿Qué sucede en África? En África hay un grado importantísimo de desnutrición severa, asociado a una pobreza extrema que no les permite el acceso al tamizaje. Y lamentablemente ahí tienen los casos, el mayor número de casos de cáncer de cuello uterino. Pero fíjense por otra contraparte, Canadá, Estados Unidos, en la parte superior del mapa de América, no tienen cáncer de cuello uterino. ¿Por qué? Porque hay un adecuado tamizaje. Vamos bajando entonces en el mapa, Perú, Bolivia, Paraguay, tenemos un importante número de casos de cáncer de cuello uterino. ¿Y cuál es el pronóstico a largo plazo y a futuro para el 2030 y el 2060 y 2100? Es que esto va a ir en aumento. Siguiente. Este siguiente mapa que vamos a ver nos habla de la mortalidad. Entonces, aquel país que tiene un color más intenso de rojo, pues es aquel país que tiene más casos de muerte. Y vemos en América Latina que nuestra situación no es buena. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que sucede? La gran mayoría de nuestras mujeres viene cuando tiene síntomas. ¿Qué síntomas? Sangrado, flujo maloliente, dolor. ¿Y qué habíamos dicho? ¿La infección por virus papiloma es sintomática? No, no tiene síntomas. Entonces, lamentablemente, nuestras mujeres vienen cuando ya tienen síntomas de cáncer. ¿Y en qué estadios generalmente los encontramos? Estadio 3 y 4, que son estadios avanzados en donde lamentablemente el tratamiento en muchos de ellas es paliativo. ¿Qué significa? Solo calidad de vida, manejo del dolor. Y estamos hablando de una infección que nos ha tardado 15 a 20 años de oportunidad para poder intervenir y salvar a esa mujer. Siguiente, por favor. Entonces, ante este aumento
exorbitante de casos de cáncer de cuello uterino, en una enfermedad que es tan lenta y para la que existen métodos de tamizaje, pues la OMS, como Organización Mundial de la Salud, se ha visto en la obligación de tomar estas estrategias para que las conozcan. Es importante que conozcan que esta es la estrategia bajo la cual nos estamos manejando todos los países. 90, 70, 90. ¿Qué nos dice? 90% de las niñas deben estar vacunadas y ahí entra la vacuna como una estrategia importante. Vacunadas antes de cumplir los 15 años. 70% de mujeres tamizadas. Lo ideal con un test molecular para detectar virus papiloma o con el Papa Nicolau. Por lo menos si pueden acceder al test molecular para virus papiloma, pues que tengan 2 tamizajes en su vida, por lo menos. Uno antes de los 35 años y otro antes de los 45. Y el 90% de mujeres que ya tienen diagnóstico que puedan acceder a un tratamiento. Entonces, esta estrategia 90, 70, 90 es la que actualmente todos a nivel mundial estamos tratando de avanzar. Siguiente, por favor. Entonces, ahí hablamos, primera estrategia, la vacuna. ¿Qué vacuna es la que se encuentra a nivel del mercado o con cuál se empezó? Teníamos 2 vacunas. Ahí vemos Cervarix y Gardasil. Gardasil inicialmente fue la tetravalente, es decir, para 4 subtipos de virus. 6, 11, que vimos que ocasionaban verrugas, y 16 y 18, que son los que ocasionaban cáncer cuello uterino. Y Cervarix brindaba protección frente a los subtipos 16 y 18. ¿Correcto? Siguiente. Entonces, a veces existe el temor con las vacunas, sobre todo porque tanto se habló que el hidróxido de aluminio, etc. Esos son los adyuvantes. Los adyuvantes son aquellas sustancias que se tienen que agregar en el contenido de la vacuna. ¿Para qué? El objetivo es poder despertar al sistema inmunológico. Lo que queremos es despertar ese sistema inmunológico de una forma mayor para generar anticuerpos y proteger a esas niñas cuando tengan contacto sexual e inicien el contacto con el virus papiloma. Siguiente. Entonces, ¿la vacuna contra el virus papiloma va a sustituir el despistaje? No, van de la mano. Son 2 estrategias que deben ir juntas. La vacunación es una estrategia importante en la que busca prevenir y disminuir el riesgo en nuestras niñas. Por eso es que la vacunación tiene un público objetivo, de la mano del tamizaje. Entonces, la vacuna no reemplaza al tamizaje. El Papa Nicolau es una estrategia que tuvo resultados en muchos países. Ahora tenemos el test molecular para detectar virus papiloma que ayuda también y es una prueba mucho más precisa. En el Perú aún no hemos podido implementar el tamizaje de forma adecuada. ¿Cuál es nuestra cobertura? Estamos avanzando, estamos 35, 40, 45%. El objetivo es llegar a 70%, ¿no es cierto? ¿Qué nos pide la Organización Mundial de la Salud? 70%. Siguiente. ¿Cómo vamos avanzando con la vacunación? Todo empezó en el 2007 con un primer piloto con nuestras niñas en Piura y Ayacucho para ver cuál era la recepción de nuestros pacientes, ¿no? Se hizo una buena consejería, una buena estimulación y explicación del objetivo y hubo una muy buena respuesta en esa fecha con coberturas en Piura del 100%, Ayacucho 94%, Ucayali 100%. Nuestro país se caracteriza por ser muy buen vacunador en todo sentido. Nuestro personal de enfermería tiene toda la capacidad y el empeño de conseguir una alta cobertura de vacunación. Y actualmente la vacunación para virus papiloma ha conseguido el objetivo, ese 90% que es el primer pilar. Siguiente. Entonces, inicialmente se empezó en el 2011. ¿Qué se empezó? La vacuna se recibía 3 dosis. Se colocaba la primera dosis, a los 2 meses la segunda dosis y a los 6 meses una tercera dosis. Y el público objetivo eran niñas de 10 años. Siguiente. Entonces, en esta marcha es que ya en el 2020 se decidieron, 44 países decidieron incluir la vacuna del virus papiloma como parte del esquema nacional, así como tenemos para nuestros niños la vacuna contra la polio, el neumococo, etcétera. Ya el virus papiloma está incluido dentro del esquema nacional a partir del 2020. Siguiente. Entonces, la recomendación ya a partir del 2019 fue definitivamente todas las niñas que estuvieran en edad escolar en los colegios, y el enfoque fue trabajar con los colegios. En 5º grado de primaria debían poder contar con la vacunación. Aquellas niñas que por algún motivo no tenían o no se encontraban dentro de un centro educativo, pues que tuvieran entre 9 años hasta los 13 años, debían poder acceder de forma gratuita a la vacuna.
También, ojo, aquellas mujeres que tenían VIH, porque están en una situación de inmunosupresión, tenían acceso a la vacuna. Siguiente. Pero todo ha ido cambiando y los estudios de investigación nos han enseñado de que la vacuna con una sola dosis ya es efectiva para nuestras niñas. Entonces, la última resolución ministerial ya nos dice, apliquen una sola dosis. Beneficiarios, niños y niñas, desde los 9 hasta los 18 años, ¿correcto? Entonces, en los centros de salud, esa población de 9 a 18 años, tanto niñas como niños, tienen acceso a una dosis que ya es efectiva para disminuir el riesgo de desarrollar esas lesiones premalignas, ¿correcto? Siguiente. ¿Y en qué se va a avanzar o a qué aspiramos en un futuro? Dado que actualmente nosotros como país ya hemos logrado la cobertura de más del 90% de nuestras niñas, el siguiente objetivo es entonces, están protegidas frente a 4 subtipos y sabemos que hay 15. Entonces la idea es aspirar al Gardasil 9. El Gardasil 9 nos ofrece 5 subtipos más, agregados 31, 33, 45, 52 y 58. La idea es poder implementar la vacunación que es no navalente, cubriendo y protegiendo contra otros subtipos. Siguiente. Pero acá es lo importante. La vacuna es una estrategia importantísima, que lo que busca es disminuir el riesgo de desarrollo de lesiones premalignas. Pero definitivamente, si no va de la mano de una adecuada sexualidad responsable, y ahí nos hacemos responsables los papás al trabajar con nuestros hijos, para que nuestras niñas y niños retrasen el inicio de la actividad sexual y si deciden iniciar actividad sexual que lo hagan de la forma responsable con el uso del preservativo para disminuir el contagio, de la mano también de un tamizaje. Cumplamos nuestro despistaje, hagámonos nuestros chequeos, realicémonos nuestros papanicolaus cada 3 años y si tenemos acceso al test molecular para virus papiloma, cada 5 años. Estas estrategias, educación y sexualidad responsable, vacunación para nuestras niñas y tamizaje es lo que nos va a ayudar a disminuir el cáncer de cuello uterino que tanto mata a nuestras mujeres. Siguiente. Muchísimas gracias. La idea es tener todas estas mujeres alegres, vivas, felices y sanas. Entonces, hagamos tamizaje, hablemos con nuestras hijas acerca de la vacunación, acerca de sexualidad y con este objetivo prevenir más cáncer de cuello uterino. Gracias. Bien, muchas gracias a la doctora Catherine Palacio. Ahora vamos a realizar algunas consultas que tengan en nuestras redes sociales y también de manera presencial porque aquí están algunos participantes. No sé si es que tienen algunas consultas. Doctora, nos comentan también por Facebook ¿a qué edad hasta qué edad se puede vacunar? Ya, ahora el esquema de vacunación es hasta los 18 años. Muchas pacientes nos hacen esa pregunta, pacientes de 30, 35 años. Una vez que una mujer ha iniciado actividad sexual, la efectividad de la vacuna disminuye un poco, ¿correcto? Es por eso que dentro del esquema no recomendamos que todas las pacientes ya con haber iniciado la actividad sexual se puedan vacunar. Hay que tomar en cuenta que aquella mujer que se realiza su despistaje y tamizaje va a estar protegida, siempre y cuando lo haga con la rigurosidad que lo debe realizar. Ahora, aquellas mujeres que pueden tener lesiones premalignas y que están en seguimiento o con algún tipo de tratamiento, ya sea quirúrgico como crioterapia, Conolip, etcétera, que sean efectivos, podrían acceder a la vacunación para disminuir el riesgo. Pero vuelvo a incidir, el objetivo es nuestra población de niñas y adolescentes que no han iniciado actividad sexual. No sé si por aquí tenemos alguna consulta. Sí, acá tenemos una consulta, doctora. Doctora, buenas tardes. Una consultita, si ya te descubren que tienes el virus del papiloma humano y que tienes una lesión, ¿cuántas de las vacunas sería recomendable? ¿Solo una ponerse o a más? Lo recomendado es lo siguiente, va a depender mucho del tipo de lesión premaligna que tiene la paciente. Por ejemplo, el virus papiloma generalmente y en la gran mayoría de nosotras ocasiona cambios que consideramos leves o lo que llamamos lesión intraepitelial de bajo grado o NIC1. Entonces, en esos casos, la paciente tiene una alta posibilidad de regresión espontánea, ¿correcto? Y lo que se hace es un seguimiento cada 6 meses, controles cada 6 meses. No requiere
ningún tipo de vacunación. Aquellas mujeres que puedan tener una lesión de alto grado, o lo que llamamos NIC2 o NIC3, es decir, son mujeres cuyo virus ya ha permitido progresar a una lesión más severa, sí son pacientes que requieren tratamiento, con Conolip o con crioterapia o algún método ablativo. En ellas podría considerarse la vacunación. ¿Cuál es la que se tiene en el mercado? Habíamos visto el Gardasil 4, que es la tetravalente y que nos cubre frente al virus más frecuente, que es el 16 y el 18. Muy bien, muchas gracias. Ahora tenemos una consulta vía Zoom. Doctora, nos pregunta si un paciente varón puede vacunarse con Gardasil 9. Correcto. El objetivo ahora, como les mencionaba, es niños entre 9 años hasta adolescentes de 18 años. En este momento, el esquema no ofrece Gardasil 9. Si tienen ustedes la posibilidad de repente hacerlo fuera, podrían vacunarse. Pero, ¿qué es lo que nos ofrece ahorita el Ministerio de Salud, que es el enfoque primordial? Esa tetravalente que contiene el virus 16 y el 18, que es el que ocasiona más cáncer, ¿correcto? Entonces, pueden acercarse al centro de salud y obtenerlo de forma gratuita. Tenemos una consulta más, nos pregunta Judith Mora. Ella tiene 40 años y se puede vacunar, y dónde puede comprar la vacuna nuevamente. Correcto, Judith. Lo que les volví a decir, si no tienen antecedentes de lesiones premalignas de alto grado, yo les recomendaría que lo que deben realizar es su tamizaje. Es el tamizaje. Una vez que iniciamos actividad sexual, nuestro cuerpo ya tuvo contacto con ese virus papiloma y reaccionó de la forma correcta. Logró eliminar ese virus y es por eso que tenemos controles previos de Papa Nicolau o test molecular negativo. Entonces, la idea no es que de repente nos asustemos y salgamos a comprar una vacuna. Ojo, cuidado. En nosotros las mujeres que ya hubo inicio de actividad sexual y que hemos estado llevando tamizaje, es decir, tenemos exámenes previos negativos, debemos continuar con nuestro tamizaje. No nos asustemos, ¿correcto? Llevando una vida sana, en la cual mantengamos un peso adecuado, nos alimentemos de forma adecuada, hagamos actividad física, cero tabaco y lo más mínimo o incluso cero alcohol, tenemos la capacidad de poder eliminar el virus papiloma y no va a haber ningún riesgo. Recordemos la gráfica. ¿Cuál es el porcentaje de mujeres que hacen cáncer uterino? Ese 1 a 2%. ¿Y en qué tiempo? En esos 15 a 20 años. Entonces, las invito más bien a hacerse sus chequeos de forma regular, cada 3 años, ya sea en el Centro Asistencial de Prevención, Detección y Diagnóstico del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, o bien acercándose a su centro de salud, en donde pueden realizarse ya sea el Papa Nicolau o la detección molecular para virus papiloma. Hay varias consultas, doctora, sobre la vacuna, y Pilar Fernández nos pregunta, una paciente que ya tuvo relaciones sexuales, ¿no puede colocarse esta vacuna? La efectividad disminuye. Lo que nos ha permitido ver los estudios es que no es igual. La efectividad o el factor de protección no es el mismo que en una niña o adolescente en donde no ha habido aún inicio de actividad sexual, ¿correcto? Y en donde entonces la vacuna le permite prepararse para ese primer contacto. En una mujer que ya inició actividad sexual, ya tuvo ese contacto con el virus papiloma, por favor, eso hay que entenderlo. Ya hubo el contacto con el virus papiloma y su cuerpo tuvo la capacidad de eliminarlo de la forma adecuada. Entonces ya generó esa respuesta. Por ende, solo se recomienda poder vacunarse en aquellas que ya o tienen el antecedente en ese momento de una lesión de alto grado, es decir, están cursando con un precáncer moderado a severo. Muy bien, creo que ya no tenemos más consultas. Agradecemos a todos por estar conectados. Doctora, ¿cuáles serían su mensaje final? Bueno, lo que siempre les pido, ¿no? A veces el temor frente a todos los tipos de cánceres nos debe llevar primero a no vivir asustados. Debemos llevar estilos de vida saludables, los 5 pilares que yo les pedía: peso adecuado, alimentación adecuada, actividad física, cero tabaco y cero alcohol, sumado a sus chequeos. Por favor, no esperemos a tener algún tipo de sintomatología. Vamos a chequearnos estando sanos. Tenemos la oportunidad, nuestros seguros nos cubren, están las instituciones disponibles para que ustedes puedan realizarse sus tamizajes. Mientras estemos conscientes de que no necesitamos tener algún tipo de síntoma y vamos sanos a realizarnos un tamizaje, podemos intervenir y encontrar todo tipo de lesiones en etapas premalignas que sí tienen tratamiento.
Muchas gracias, doctora, y muchas gracias a todos los que están conectados también. Tenemos una última pregunta, Claro que sí. ¿sí? Yo más bien quería agradecer bastante a la doctora Palacios por todas las enseñanzas que nos da, que vamos aprendiendo, sobre todo para ya nuestros nietos, nuestras nietas, ¿no? Entonces, ya con la experiencia que tengo yo de estar viniendo siempre, bueno, he dejado un tiempecito, siempre adquirimos bastante conocimiento, doctora. Y yo le agradezco bastante por esa paciencia que nos ha tenido, ¿no? Estar aquí todas escuchando. No, Muchísimas gracias a gracias, ustedes. doctora, y un aplauso para la doctora de parte de todas. Gracias. Comentarle también que tenemos aquí a muchas pacientes que están participantes, de manera presencial, y comentarles también que la próxima charla preventiva es actividad física para la prevención de cáncer. Con nosotros será hasta el próximo viernes al mediodía en Prevención en Acción. Muy buenos días. Aquí me tienes de frente y no me voy a entregar.